El huracán destapó muchas cosas buenas y tristes de los puertorriqueños, de lo que somos. Como que no hay un despertar y creo que estas cosas que han sucedido, los huracanes, los temblores, o sea, que los terremotos, la pandemia, es como para que la humanidad tome cartas y despierte. There's a sort of push to be politically coherent and forward-seeking and future-oriented in terms of any kind of politics of creating a different world. The things that I find less present is exhaustion or even pain or grief. I think Maria made that a little more evident. If we allow ourselves to feel that, then it's hard to get back up. And I think that, it's a trauma response that we're still sort of playing out. Hurricane Maria happened on September 20th, 2017. Perhaps the worst hurricane that has gone through Puerto Rico. People were without electricity for months. It was a complete mismanagement from the local government and the federal government in how it handled the relief and the efforts to recover Puerto Rico after the hurricane. Many people died as a consequence of it, and people were really left adrift. One thing that resonated a lot after Hurricane Maria was seeing how artists were processing the event and talking about it, but not in literal ways, of thinking about its effects. If you say the number 4,645, people immediately will think of the people who lost their lives as a direct or indirect consequence of the storm, but also how loss manifested in other ways and goes beyond a mere ecological disaster. Sí, es como de momento lo tienes todo, de momento no tienes nada. Para mí desde ahí ha sido, o sea, si eso va a pasar otra vez, hay que estar súper preparado. O sea, emocionalmente, económicamente, físicamente. O sea, hay que estar listo. O sea, desde ahí ha sido como, no hay vuelta atrás, no hay, o sea, esa comodidad que nosotros tenemos no existe para mí. La única forma en que todos estos desastres y todo este sufrimiento y todos estos procesos van a poder valer algo a largo plazo es si tenemos una memoria bien clara y presente de ellos. Tenemos que, como seres humanos, tenemos que humanizarnos de nuevo y concentrarnos en lo que somos nosotros. Somos simplemente aves de paso. So that's my land, this thing that's been cleared out. Ese es mi terreno. El terreno llega hasta bastante allá. Hay una quebrada bien linda allá abajo, pero pues por la cuestión de que el huracán destruyó los árboles, pues no tenemos mucho acceso hacia la quebrada. Después de María, una de las primeras cosas que mi abuela me dijo fue que no te preocupes, Raquel, yo estoy acostumbrada a bajar al río y coger agua. Viví mucho tiempo sin electricidad y sin estas cosas, yo voy a sobrevivir, ¿verdad? Sí creo que afectó a diferentes generaciones de diferentes modos, por muchas razones, ¿verdad? Todo salió a la superficie por esta experiencia bien traumática de vivir ese periodo después de María. 64 equals 4,645. Porque a veces la matemática, en cualquier idioma, nos miente o nos dice la verdad. Terrorism is whiteness pointing towards the mirror's frame. Esto está cabrón. Citizenship as prerequisite for empathy. While They Sleep Under the Bed is Another Country was initially a sort of anger project. There was nothing beautiful about what was happening, so to beautify it felt strange. So I tried to make a book that, although I still think in many ways is traditional lyric-based poetry book, at every turn sort of challenged different readers in terms of its readability and even very confrontational in many ways. It doesn't seek to be hopeful. It's supposed to be a space where people can feel grief and all those feelings can come up and that is okay, and they don't have to explain or justify it. There's something important there for me because I think without the book, maybe I wouldn't have had a way of going back and remembering because there's a part of me that I've sort of had to
like most of us have had to shut off and not go back to, because it's just too painful. Estética es una filosofía de la belleza, pero también es un componente del ser. Cómo tú observas y cómo tú interpretas lo que ves. Cómo responder a algo que sucede. Cómo tú, como artista, respondes estéticamente a lo que pasa. En cuanto a mi práctica artística, hay una variedad ecléctica de impulsos. Lo primero que yo hago es empezar a buscar para que me dé contexto, extraer para poder conformar lo que voy a hacer. Y lo que hice fue extraer segmentos específicos del movimiento corporal y segmentos específicos de los videos que contienen las imágenes del desastre de María en Puerto Rico. Y de ahí seguí haciendo, depurando, porque estoy trabajando improvisación estructurada. No puedo ser explícita en expresar cuánto haya cambiado el comportamiento corporal, pero la manera en que ha cambiado por un lado, especialmente en este contexto, tiene que ver mucho más con el desplazamiento. Se puede ver que quienes nos quedamos cargamos un tipo de malestar que no necesariamente es el que teníamos naturalmente al caminar. El movimiento del que se tiene que ir porque no tiene para dónde es otro movimiento. O sea que hay cambios en las cualidades del cuerpo. Hay encerramiento emocional y encerramiento físico. Hay desplazamiento de todo tipo. Ve de momento al personaje que creaste en Poncas y Jamona. Take a picture. Take a picture now. I want a picture right now. A mí me interesa mucho que vivo en un lugar donde a falta de recursos hay muchas personas y muchos proyectos y colectivos y formas en las que muchas personas se comprometen con llevar a cabo ese trabajo de recordar, de generar espacios o mecanismos para recordar. Yo creo que aun cuando la gente está sobreviviendo, están creando arte, están haciendo cosas para encontrar vida. Hemos vivido muchas rupturas, pero a veces, sorprendentemente, hasta las rupturas más profundas como que cicatrizan, ¿no? Y de repente hay un empuje bien grande a volver a la normalidad o a retomar las cosas como eran antes. Y yo creo que sí, definitivamente es importante que recordemos todo lo que ha pasado en los últimos años de forma que nos permita hacer de esa ruptura como una ruptura más permanente, ¿no? Una grieta que realmente como que separe y nos permita como continuar hacia el futuro de otras formas, ¿no? O pensar en el país de otras formas, crear otros proyectos para el futuro.